Ahora sí Ahí está grabando, comenzó, doctor. ya comenzó a grabar, doctor. Está Ya. Está grabando. grabando, doctor. Ah, desea conservar la anotación. Entonces, no, es que ahora se va a salir, pues. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, ¿ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, Hola, doctor. Sí se ve. Doctor. Sí, sí, doctor. ¿se ve? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. está grabando, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ahora Doctor. se ve. Se Muy bien, ve. entonces, qué bien, qué suerte. Entonces, estábamos en el método deductivo, que dice, va de lo general, marcador. Entonces, va de lo general a lo particular. Se obtiene conclusiones. Estas conclusiones se parte de lo general y se aceptan como válido hacia las aplicaciones particulares. Por ejemplo, yo puedo hablar de sí en una forma general los antibióticos. Ustedes saben, los antibióticos sirven para curar o tratar diferentes tipos de patologías, pero en general el término antibiótico lo manejo como término general. Y de ahí yo puedo decir la penicilina es un antibiótico. Por lo tanto, estoy entrando a la parte particular. Por eso se dice, se va de lo general, de lo grande que son todos los antibióticos, que donde están un sinnúmero de antibióticos, pero yo puedo deducir que en este marco general de antibióticos, en una forma más particular, más específico, tengo la penicilina. Entonces estoy yendo de lo grande a lo pequeño. Entonces dice, saca conclusiones de algo general para algo particular. Procede del empirismo. ¿Quién es su representante máximo? Fue Aristóteles. Fue el primer gran defensor de este método. Partió de la observación de los fenómenos bajo la argumentación lógica. Entonces, en una forma muy puntual, va de lo general a lo particular. El método inductivo es al revés. Este método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y mediante la deducción, el razonamiento y los supuestos se comprueba su validez para aplicarlos en forma general. Como ejemplo, yo puedo utilizar la penicilina, es un antibiótico que trata y cura algunas patologías, etcétera, etcétera. Es una forma muy puntual. O sea, estoy yendo de lo pequeño a lo grande. Por lo tanto, los antibióticos en general sirven para tratar las patologías. Estoy yendo de lo particular a lo general. Entonces, ese es el método inductivo. Un cuadrito para ver las diferencias. Inductivo. Parte de la observación exacta a fenómenos particulares. Llega a conclusiones empíricas por experiencia. Sus proposiciones son concreciones. En cambio, el deductivo parte de la razón inherente a cada fenómeno. Establece conclusiones lógicas y sus proposiciones son abstracciones. Entonces, en el inductivo, sus proposiciones son concreciones. En cambio, el deductivo son abstracciones. Esta parte es la parte interesante. Paradigmas a considerar en la investigación científica. ¿Qué es un paradigma? El término de paradigma significa el modo en que vemos el mundo. En general, un paradigma es el modo en que vemos el mundo. Los paradigmas contienen reglas, regulaciones que hacen, primero, establecer o delimitar fronteras y nos dicen cómo comportarse dentro de estas fronteras. Un ejemplo. La democracia es un paradigma político, sociológico. Pero la democracia tiene sus fronteras, tiene sus límites. Y a través y con el paradigma de esto consiste en que no podemos salirnos de esas fronteras, pues nos dicen cómo comportarse de otras fronteras. Entonces no debe haber persecuciones, no debe haber maltrato a los opositores, etcétera, etcétera. Hay una serie de normas donde está incluida lo que es la democracia. Por lo tanto, nos va a establecer, nos establece las fronteras
y nos dice también cómo debemos movernos dentro de este paradigma, dentro de estas fronteras. Thomas Kuhn es su máximo representante. Dice en su obra, La estructura de las revoluciones científicas es una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar, comprender, según el caso, los resultados obtenidos por toda investigación. Entonces, este famoso filósofo nos da una definición de lo que es un paradigma, ya dentro de la estructura de lo que es la investigación científica, una concepción general del objeto de estudio, de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos de la investigación. Por lo tanto, repitiendo, el paradigma actúa como un ejemplo, como un modelo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones. Veamos este cuadro. Diferencias entre paradigma y enfoque. A veces se confunde mucho y dicen, este es un paradigma y resulta que es un enfoque. Pero veamos la diferencia de una forma sencillita. Repetimos, ¿qué es un paradigma? Paradigma es un esquema teórico, una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. Esta es la definición que nos da Barrantes el año 2012. En otras palabras, es la forma adoptada para realizar alguna tarea. Entonces, es un modelo. Lo importante es que sepa que el paradigma es un modelo. Por ejemplo, dice, esa familia tiene el paradigma de que hay que ser muy estricto con los hijos. Hay familias que son muy estrictos. Papá y mamá son muy estrictos. Entonces, esa familia tiene el modelo de que hay que ser muy estricto con los hijos. La diferencia entre paradigma y enfoque. Entonces, ¿qué es un enfoque? El enfoque es una manera. ¿Qué pasó? Es una manera de ver o concebir algo. Es la definición que nos da Barrantes. En otras palabras, es la forma en que se ejecuta una forma adoptada de realizar alguna tarea. Entonces, un enfoque es una manera de ver o concebir algo. En otras palabras, la forma que se ejecuta una forma adoptada de realizar alguna tarea. Por ejemplo, con el anterior paradigma, ¿qué se salió? Dice, esa familia tiene el paradigma, y hemos visto el ejemplo de que hay que ser muy estricto con los hijos. Pero dentro de este paradigma hay dos enfoques, hay dos formas diferentes de ver la realidad o del comportamiento. El papá es muy duro, golpea. En cambio, la mamá solamente castiga quitando el juego. Entonces son dos formas, dos modelos, dos enfoques para un paradigma. Esto hay que tener cuidado, especialmente cuando uno hace un enfoque de un tema. A veces se confunde fácilmente el paradigma con el enfoque. Paradigmas. Primero, dice, ¿se descubre o se construye el conocimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se descubre o se construye el conocimiento? Para esto vienen los paradigmas, los modelos. En la columna de la izquierda tenemos, primero dice, el sujeto, o sea, los investigados, el sujeto descubre el conocimiento, o sea, el investigador, que no vamos a llamar sujeto, descubre el conocimiento. El sujeto descubre el conocimiento. Para descubrir este conocimiento, ¿qué hace? Utiliza los sentidos, la razón y maneja instrumentos. Para conocer, para descubrir el conocimiento, utiliza los sentidos, utiliza la razón y maneja instrumentos. En este paradigma, la realidad se corresponde entre lo que se conoce y lo que se descubre. La realidad se corresponde entre lo que se conoce y lo que se descubre. Solo el conocimiento científico es válido en este paradigma. Por lo tanto, el método científico va a ser el único válido. Y
El sujeto y el objeto son independientes. Esto es muy importante. El sujeto y el objeto son independientes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, puede ser que yo quiero saber o tengo la idea o tengo la hipótesis de que la tuberculosis es una patología que ataca más, por decirles como ejemplo, a los hombres. Para hacer mi investigación, yo no voy a hacer encuestas. Bueno, por ejemplo, a ver, la tuberculosis afecta más a los hombres en el hospital de Sacaba, como ejemplo. Para hacer mi investigación, no puedo aplicar encuestas, porque tengo que recurrir a la información que ya existe. Entonces, aumentando al título, la tuberculosis afecta más a los hombres que hacen consulta en el hospital de Sacaba del año 2015 al 2017. O la incidencia de la tuberculosis en los hombres en el hospital de Sacaba del año 2010 al 2015. 5 años. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Tengo que recurrir a la información estadística. Por lo tanto, los datos estadísticos de los enfermos o objetos de estudio son independientes, porque yo solamente voy a trabajar con información estadística. No voy a tener ninguna relación con los enfermos. Yo, sujeto, investigador, y el objeto son independientes, no los conozco, pero sí voy a hacer un trabajo porque voy a recopilar su información y luego, de acuerdo al procedimiento de la investigación, voy a realizar el trabajo. Entonces, esto es importante porque a veces se confunde. Y esta otro dice, la neutralidad valorativa es un principio. Es decir, el sujeto, el investigador, debe ser neutro. No debe dejarse de llevar por ninguna situaciones externas. Por eso dice, la neutralidad valorativa es un principio de este paradigma. ¿Y cómo se llama este paradigma? Se llama positivismo o empirismo o empírico. Paradigma empírico o positivismo también se llama. Positivismo y otros llaman como entonces,